están? Un nuevo video de la mesa Rockdonda, acá en Flaco Records, como acostumbramos a hacer. Gracias al Flaco, una vez más, después de ya vamos por el video 20 no sé cuánto publicado, vamos a pasar los 30 en esta temporada, filmando acá, en la Galería de Notariado, rodeado de, como siempre digo, de discos, de libros, de mucha música, mucho material que siempre hay que venir a revolver porque el Flaco repone continuamente. Hay simples, hay LPs, hay maxis, hay CDs, hay cassettes. Y hoy tenemos la particularidad, además que todavía Gabriel no se llevó nada, ¿no? Todavía no. Todavía no, pero Todavía cuando no termine no sabemos. Él siempre viene y se compra otras cosas. Coleccionista. No, escucha. Eso se trata, ¿no? Exacto. Escuchar la música, escuchar lo que hablamos acá, todo aporta, ¿no? Así que bueno, como decía, una nueva mesa hoy, tenemos invitado a Emanuel Piotto. Gracias. Bienvenido. Gracias. Involucrado en diferentes proyectos, ya nos irás contando algunas cositas también. Tenemos a Gonzalo Guido, tenemos unos estudios. Gracias nuevamente por la invitación. Un gusto, como siempre. Muchas gracias. Y a Brickman acá, actualmente en Radical, y también columnista. Solo bienvenidos a todos y muchas gracias. Y el tema que nos convoca hoy es el rock y los jóvenes. Entonces, bueno, trajimos a un joven. Gracias. Que por lo menos nosotros dos podría ser nuestro hijo. Sí. Bueno. Sí. Sí, perfectamente. Así que por lo menos para nosotros es Sangre joven. mi sangre. El señor tiene unos años menos que nosotros, o sea que bueno, capaz que pueden ser hermanos. Fui adscripto de él, así que hay claro. una relación igual. ¿Saldrá algo de eso en la charla? Alguna anécdota puedo contar, pero Sí. Estaría bueno. Estaría Fue bueno. una buena época. Sí. Yo estudiaba en la Figari, estaba haciendo el curso de lutería y él se acercó al salón. Siempre fue como la pista buena onda, serio, o sea, se notaba que aparte escuchaba rock, o sea. Ya estaba al otro lado. Y se acercó y dijo, soy cantante, dijo, si quieren armar una banda, yo estoy a disposición. Y fue como, wow, el escrito es cantante. Mirá Todo así que sí. Y otra anécdota cortita que voy a contar para demostrar ya que tenía pasta este muchacho. No sé si te acuerdas que te eligieron como delegado de clase y una instancia donde había que acercar propuestas, digamos, como para mejorar o por ahí darle otra dinámica a la institución. Y el muchacho acerca una serie de propuestas bastante variopintas y una de ellas era, por ejemplo, cambiarle el nombre al auditorio y ponerle Jimi Hendrix. Esa era una propuesta bastante... ¿Cuál era el nombre en ese momento? ¿Te acordás? no tenía. Creo que no tenía, o era Figari nomás. No tenía nombre. Y le quería poner Jimi Hendrix al auditorio. Genial, me encanta como anécdotas, además para empezar a tratar este tema. Sí, justamente, el rock y los totalmente. jóvenes. Así que bueno. Claro, entrando un poco en el tema, Sí. pero fuera de broma me sorprendió, digamos, que ahí que tenías 20 años, 19 años, Sí. joven, que, 19. que un joven te viniera a proponer, era como medio, ¿no? Fuera de época para Claro. para mi cabeza, que un joven Claro. te venía a proponer ponerle al auditorio Jimi Hendrix, ¿no? Claro. Más allá de la anécdota. Yo justamente quería ir un poco por ahí para dar inicio, preguntarte un poco cómo llegas al rock y qué ves en el rock como para elegirlo como un medio para manifestarte también. ¿Cómo llego al rock? Yo creo que llego a través de la guitarra, cuando empiezo a aprender guitarra, a los 14 años. Yo había empezado a aprender lo que es órgano de niño, a los 7 años, pero no tenía un gusto por lo que era determinado estilo de música. En mi casa, mi padre había sido una especie de músico como retirado, ¿viste? Tocó el teclado, tocó el órgano, pero en un momento como que lo dejó, se dedicó a la familia, y esos instrumentos estuvieron ahí, y cuando un día lo sacó y lo vi tocar, yo quise tocar, pero no hubo una influencia que me dijera, mira, esto es AC/DC, esto Guns N' Roses, no sé. Entonces escuchaba la música casual que sonaba en mi casa. Por ejemplo, mi madre, cuando me llevaba a la escuela en auto, ponía un CD de Shakira, creo que se llamaba Animal, el CD, algo así. Puede ser. Y era bastante rockero, ¿no? Jugando al PlayStation, en un jueguito de autos que se tiran misiles y se destruyen, ya no me puedo acordar el nombre. Había una canción que me fascinaba de los créditos, iba a los créditos y la escuchaba, y era Painted Black de los Rolling Stones. Y a través de eso descubrí después Help de los Beatles, y eso era algo que escuchaba para motivarme antes de ir a los partidos de básquet, porque yo jugaba en un equipo, era un niño, ¿no? 12 años. Bueno, cuando llegué a la guitarra a los 14 años, ahí el profe de música era un profesor de barrio, me mostró cosas bastante
elemental es la guitarra, como los arpegios, y ahí la primera canción que te enseñan en el barrio es Milonga de pelo largo. ¿Qué pasa? La milonga de pelo largo es una milonga, pero en realidad es un rock. O sea, está como muy épica la armonía, ¿no? Y ahí conoces que la hizo Nasser de repente, y Nasser es rockero. Y conoces que es de Dino, es rockero también. Después el loco me pasa Don't Cry de Guns N' Roses, viste, que también es un arpegio. Pam, 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 pam. Conozco Guns N' Roses, me gusta la foto, viste, los tipos estaban, no entendí nada cuando vi la foto de Guns N' Roses, Sí, no, sí. no entendía nada, viste, estaba conectando con rock nacional, Cuarteto de Nos, por ejemplo, No te va a gustar, viste, que son bandas de rock que siempre Los les 2000. claro, que siempre les llega como a esas personas de esa edad, ¿no? Hasta Claro. hoy en día también, como que el público siempre tiene 14 años, ¿viste? O bueno, más, depende de la banda y de la época o lo que hagan. Incluso Cuarteto Nos, me acuerdo que mi madre compró un disco y se lo regaló a mis primos, y mi tía le dijo, esto no lo van a escuchar. Y eso a mí fue como, o sea, necesito escucharlo. Claro. ¿Por qué no lo van a ¿Por qué no lo van escuchar? a escuchar? Y no sé, tenía alguna canción ahí media elevada con palabras malas, no sé qué, viste, que mi tía aparte consideraba que eran malas, y eso yo me llamó mucho ¿Qué la son atención. palabras malas? Hambre, guerra, Dije la corona. fascismo. Y Eso es palabra mala. Que rock, caca, teta. claro, la famosa mala palabra, viste, Sí. la famosa mala palabra. Ya, por ejemplo, en esa época no se podía decir puto ni en la tele, y ahora prendes Netflix y tranquilamente en un dibujo animado están diciendo qué puta mentira, no sé. Claro. Pero es como que igual lo que dice Gabriel es completamente verdad, ¿no? Son palabras que tendrían que decirse. Pero esos son como gatillos, ¿no? Como triggers de rock. Esa palabra no se puede decir. Entonces, así no me puedo vestir. Entonces, tan fuerte no se puede escuchar. Porque, entonces, Claro, generalmente puede causar el efecto contrario, ¿no? Ante una posible prohibición o la reacción opuesta a eso, ¿no? Es algo casi que natural en el propio hombre, creo yo, ¿no? O sea, Sí, Sí. poner un poco el dedo en la herida también, ¿no? Parte de lo que es el rock también. claro, es parte de eso justamente. Sí. Y bueno, ahí, siendo guitarrista ya formado, empecé a escuchar punk rock, ¿viste? Ya 15 años, empecé con lo que... Entré por Green Day, no me acuerdo por qué Green Day. O sea, recuerdo haber ido hacía ya unos años atrás, era como Duki. una banda que conocía. Empecé Por el con Duki. American Idiot. me- 2004. Posterior. Sí, recién había salido American Idiot. O sea, eso es un poco después, pero cuando recién salió American Idiot, yo perdí a la madre de un amigo, éramos niños, y me acuerdo que en el velorio fue un estudiante, porque ella era profesora, y tenía una remera con el American Idiot, y era un brazo así con y la nada en un corazón, y eso me quedó, ¿viste? Por siempre. Rock. Sí. Sí. Un tiempo después busqué la banda, la escuché, empecé a conectar, estaban en la época adolescente de Nadie Me Entiende, y estaba en el fondo del salón con Green Day al palo, y ahí empecé a escuchar también lo que es Doki. Después, a través de eso vi que les gustaban bandas como los Ramones, el Sex Pistols, viste, que cosas que investigué. Fuiste para atrás. Claro. Claro. Inevitablemente. Sí. Y bueno, en su momento conecté, estudiando guitarra, eso con lo que es el blues. Y empecé a escuchar Papo, empecé a escuchar B.B. King, Eric Clapton. Y ahí empecé como a ver el rock diferente, y ahí me empezó a gustar Led Zeppelin, Pink Floyd, me empezó a gustar AC/DC. Es músico. Sí, totalmente. Sí, totalmente. Sí. Y me hice muy fan de Guns N' Roses, fue como un cambio. De Green Day a Guns N' Roses fue un gran cambio. Y después de Guns N' Roses a Led Zeppelin fue otro gran cambio en mi vida. Y ahí con Pink Floyd conecté con la música de los 70, y en un momento como que yo llegué como a una condición como músico en la que me encontraba cómodo, ya cuando pasaron los años, ya llegando a los 20, y en el que agarrar el instrumento que agarrara, el momento que agarrara y practicar o no, yo podía tocar rock y podía tocar ese rock. Entonces, por más que estaba escuchando otro tipo de música, porque me llaman la atención otras cosas como el tango o el jazz o lo experimental, cuando agarro instrumentos yo hago boom y hago rock. Brum, 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 brum. Claro. Por toda esa formación que tuve en esos años, ¿viste?
Hay mucha música en este joven rockero nacido en la década del 90, ¿no? Sí, sí, ¿Qué año sí. naciste? 94. No digas que estabas haciendo vos en el 94. No lo digas. Tratando de rearmar mi primera banda antes de entrar a Chopper y después de haber sido invitado a retirarme de la tabaré. Bien. Estaba rearmando mi primera banda. El señor tocó en ambas bandas. Oh, Grandes bandas. exacto. Pero yo lo escuchaba y yo iba recordando los conectores que hicieron que yo me acercara al rock en una casa donde no había rock, en una casa donde había Cafrune, Fronterizos, Olimareños, Biglietti, Cita Rosa, Domenico Modugno, Chilio La Cinquetti, mucho folclore rioplatense, mucho canto popular Numa Moraes, todos los discos que por suerte se pudieron conservar, radio, escuchar la radio, y después los amigos más grandes que sí ya estaban escuchando rock, Sábado Show y las recomendaciones y los pósters de Sábado Show. El otro día encontré una foto de yo teniendo 10 años y las contratapas, ¿no? de Sábado Show, ¿se acuerdan que tenían? Y está el póster de Bo Derek. La chica 10. Era un niño, pero yo como que ya iba calibrando, ¿no? Ya le dabas 10. Queen, Jimmy Page, Bo Derek, la chica, claro. Y cómo el rock iba llegando por la radio, escuchaba mucha radio, había 3 FMs en ese momento, y como que yo iba viajando entre la 93.9, que era emisora del Palacio, y la 95.5, que sigue siendo, gracias a Dios, del Plata, radio que escucho permanentemente. Entonces, los conectores, ¿no? Me iba acordando de todo eso y los conectores, el barrio, la influencia de los amigos, que era la red social orgánica, ¿no? Con quien jugabas al fútbol, y después de jugar al fútbol ibas a la casa de uno, no sé, a merendar, y ponía un disco, ponía un cassette, los pósters. Entonces todo eso son como las cosas que te van entrando a fascinar y a la vez te van mostrando y vos lo querés tener. Claro. Y ahí empieza un círculo virtuoso de ir adquiriendo, escuchando, pidiendo, ¿no? Juntando vueltos, pidiendo que te compren un disco o ir a comprar una copia de un disco, un cassette. Sí, o sea que casi con 3 décadas de diferencia entre ustedes dos, los caminos fueron los mismos. Vos sabés que él me cuenta de lo del asado show y yo tengo el asado show de mi padre. Mirá. Hay un año que compró todas las... Es el año que matan a John Lennon, que es el 84. 80. Y están las portadas de atrás, es lo que dice él, está Santana, Sí. está Plan. Y a color, unas lindas fotos. Faturuso incluso, me acuerdo que había una que digo, qué raro Faturuso. Yo me acuerdo de la nota que le hicieron a Polenta, yo creo que fue en el 82, a la banda Polenta. Y después el ranking de Billboard, que si bien Billboard, la disquería que estaba allá en 18 y Ejido, la disquería que tenía Henry, y si bien llegaba música pop, pero mucho de ese pop tenía que ver con el rock, yo que sé, bandas como Divo, que vos dirás, Divo es más electrónico, no, Divo es rock, con instrumentos electrónicos, pero el concepto de Divo es rock, Divo, Greg King, The Outfield, mucha música que en ese momento era la música de radio, mal llamada música careta o de discoteca, sin embargo hoy en día son los oldies, las joyas, los eternos, y que eran conceptos, música rock, quizás más radiable, más... Yo el otro día hablábamos de... Incluso hoy te diría que hasta Kraftwerk mirado con la mirada de hoy, para mí es rock, rock, sin obvio. ninguna duda. Y en ese Bueno, momento, hablábamos de Patrick Hernández y de su Born to Be Alive, que es una canción de rock sobre
estructura rítmica de disco, pero los acordes, el devenir, el vértigo, la intención de la canción es una intención rock sobre música disco. Entonces, allá el flaco dice que sí, ¿te parece que sí, no? Es rock. Es rock. Aparte, Patrick Hernández era músico de rock. Entonces, como que el rock es una cosa que me parece que es como una filtración cultural que impregnó muchísimas cosas, muchísimos estilos. Así como hoy en día está sucediendo otra impregnación o otra filtración a través de todo lo que vino después del reggaetón, pero sobre todo a nivel rítmico. Sin embargo, artistas hoy en día de reggaetón, de trap, de música urbana, entre comillas, terminan teniendo una impronta que es similar al rock. No hay guitarras, capaz que no hay tanta guitarra eléctrica, no está toda la parafernalia visual del Marshall, el Ampeg, la batería al medio, pero entonces ahí el rock sigue siendo una actitud, un abordaje de muchas cosas, y eso es orgánico, va mutando con, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo lo ves vos, Gonzalo? Bueno, yo a veces viste que no me puedo desapegar de mi perspectiva más histórica por ser un hombre más apegado, ¿no?, a la historia. Por momentos pensaba, bueno, justamente el tema de hoy es el rock y los jóvenes. Tal vez hace 10 o 20 años ni siquiera hasta inspiraba a hacer una mesa, porque el rock y los jóvenes es casi que una redundancia. Claro. El rock yo creo que inherentemente está unido, ¿no?, al concepto de joven. Sin embargo, hoy por hoy parecería por momentos ser una posible problemática, o empezar a verlo como como un probable peligro, esto de que el rock y los jóvenes no están coincidiendo, cuando en realidad lo lógico sería que el rock se nutre de los jóvenes históricamente, ¿no?, desde sus orígenes. Como todos sabemos, el rock prácticamente, de hecho, define al joven como sujeto social, ¿no? Históricamente sabemos que los orígenes prácticamente van de la mano, ambos conceptos. Entonces, pensar el rock sin los jóvenes, a mi entender, es imposible. Por eso, obviamente, también me parece muy saludable y atinado tener a Emanuel acá como invitado, como representante real de la juventud activa y actual en el rock, ¿no? O sea, yo creo que no hay posibilidad, o sea, el rock como todo ha evolucionado, como todos sabemos, incluso se ha hablado en otras mesas también de eso, de cómo el rock ha ido mutando, pero de algún modo el factor rock y juventud siempre están presentes, ¿no? Hay un posible peligro, o por lo menos una preocupación de que eso deje de suceder y que el rock se vuelva algo más, o sea, se empieza a estacionar y quede más vinculado a una generación más adulta, y que los jóvenes se alejen o redefinan el rock hacia otros lugares, pero ahí entramos en ese famoso debate de si sigue siendo rock, ¿no? Entonces, o sea, el rock es una forma, obviamente, como recién lo decía él, es una forma de búsqueda, ¿no?, permanente, es una forma de búsqueda de identidad propia, y a través del rock se da esa búsqueda y de canalizar un montón de inquietudes y de un montón de demandas que el propio joven tiene. Si esa interacción no existe, ¿qué pasa con el rock, ¿no? Es como, para mí, ya te digo, es imposible pensar el rock sin el concepto de juventud en ese axioma, ¿no? Por eso digo que puede haber una brecha ahí que creo que sería muy peligroso y muy poco saludable para el rock, que se empiece a agrandar cada vez más. No existe, digamos, a mi entender, lo que es el concepto de rock sin el concepto de joven incluido el rock. O sea, es como que hay una retroalimentación. Más allá de que nosotros podemos ser jóvenes de cabeza, digamos, pero no, tiene que haber una juventud de hecho, ¿no?, vinculada permanentemente al rock, ¿no?, y que haya una interacción
con las generaciones, obviamente como contaba él, su búsqueda fue yendo más hacia atrás en el tiempo, primero Green Day, va hacia Sex Pistols, o sea, va hacia el pasado, hace una revisión, pero digo, creo yo que tiene que haber una interacción siempre, digamos, que es lo que le da, de hecho, vida al rock, ¿no? Esa, de algún modo, mutación generacional, donde el hilo conductor es el rock y las generaciones van cambiando, ¿no? El rock puede ir cambiando con ese, pero debe ser, creo yo que se debe mantener dentro de ciertos parámetros del rock, ¿no? Que es un poco lo que ya, porque incluso en la mesa que habíamos tenido hace un tiempito, que estuvo Aldo de invitado, había escuchado por ahí en una nota después en YouTube como que había dado a entender mi opinión, como que yo un poco no estaba de acuerdo con la inclusión de los jóvenes en el rock, no, todo lo contrario, bienvenidos los jóvenes al rock, ¿no? Para seguir contribuyendo en la causa de rock, no por fuera de. Pero hay como un marco. Sé que puede sonar un poco Dilo. polémico lo que voy a decir, o un poco de imposición. Dilo. Imposición, pero ya ha quedado claro por mis distintos artículos y todo que tengo como esa postura que el rock es un universo tan amplio que... Pero lo define la forma musical, lo define una cuestión meramente estética. Son muchas aristas lo que define el rock, ahí está. Obviamente, son muchas aristas, pero lo musical es fundamental, porque si no entramos en un relativismo donde se hace difícil determinar qué es rock y qué no es rock. ¿El tango puede terminar siendo rock? Claro, vos decís, sí, los tangueros tenían actitud de rock, bueno, pero no es rock. Claro. Una cosa es la actitud de rock y otra cosa es si realmente es rock. O sea, ¿Cómo lo ves, Emanuel, vos en tu entorno? Es verdad lo que dice él, o sea, yo pienso que hay una actitud rock de hacer las cosas, hay una manera rock incluso de vivir. Vos podés ir a trabajar siendo un rockero y no escuchar rock, manejar siendo un rockero, ¿entendés? Hablar con alguien y decir esto fue rock, te pasó algo y pensar que esto fue rock, resolver un problema y decir rock, lo resolví siendo rock, y no tiene nada que ver con lo musical, ¿viste? También pasa con cosas como el punk, también, ¿no? Esto fue punk, o con el hardcore también. pero igual es esto fue difícil hardcore. que vos tengas esa percepción, o sea, de que puedas distinguir, bueno, esto fue rock, sin haber sentido rock, como musicalmente hablando, ¿no? Para mí. O sea, sentir el rock es porque vos conocés. Yo creo que me pasa a mí mucho de que de repente como rockero me pongo del lado en contra. Entonces, por ejemplo, hoy estábamos hablando de que Lady Gaga es rock, por ejemplo. Sí. Y me parece algo que diría un rockero. Pero al mismo tiempo, quizás no se lo diría a un fan de Lady Gaga. Se lo diría a un rockero que le gusta Black Sabbath. Porque eso es una actitud rockera, ¿viste? Está bien. Se lo decís a cualquiera. Bueno, sí. Se lo decís a cualquiera. Si estás plantado en esa y estás convencido, Sí. pues... Yo, en mi caso, me encuentro que de repente estoy hablando con alguien, viene y me dice, sí, este trapero nuevo es rock. Y yo le digo, ¿se parece a Black Sabbath? No, entonces no es rock, le digo. Y de repente voy y hablo con otro loco que escucha Black Sabbath y le digo, este trapero nuevo es rock. Estás rompiendo las pelotas. Es para llevar la contra, ¿no? Y va por ahí. Eso no es rock, eso es romper las pelotas. Ronk. Es parte de lo que hace el rock, rompe las pelotas. Debería. En distintos Y de alguna manera, ámbitos. A ver, no está obligado. No, No está obligado. hay rock por diversión, pero Que generalmente- también hay quizás el rock o la cultura rock. Por una cosa, y capaz que aporto el elemento cultura rock más allá de la música rock. Exacto, creo que ahí hay una... La cultura rock como que se expande. Ahora, también está en quienes, for those about to rock, todos los que tuvieron algo que ver con el rock, generen esa polea de transmisión. Porque a vos te llegó de ese órgano y seguramente al escuchar el órgano te tenés que haber cruzado con músicas que tenían que ver con ese órgano que estaba en la casa de tu viejo y capaz que te cruzaste con algún disco de Doors. Fan de los Doors.
Entonces, mirá el órgano, o sea, son esos conectores, ¿no? Y ahí la música opera de maneras muy extrañas, silenciosas y particulares para cada persona, de acuerdo a lo que vivió, cuándo escuchó esa música, qué sucedió, ¿no? Yo considero que algo que me pasa es las canciones, y no solo de rock, ¿no? Las canciones son como suerte de discos duros que guardan esas vivencias. Y uno es como un coleccionador de canciones que las va conectando con vivencias, y a veces ese estado de ánimo te lleva a una playlist interna de canciones, de momentos, de vivencias. Es todo muy eléctrico a nivel cerebral, pero es todo muy energético a nivel espiritual. Entonces el rock no es solo cerebral, es mucho más emocional, juega con eso que permite que la gente se conecte. Lo veo como eso que va fluyendo y que para mí va más allá de la forma. O sea, el rock termina siendo un elemento de la cultura rock. O sea, la música. Porque si no, formalmente el rock debería definirse como una secuencia, no sé, de 12 compases, en la cual tenés una primera instancia de primer grado, cuarto grado y resolución de quinto grado. Hablando en los términos formales de lo que, no sé, definió Bill Haley, por decir algo, por fijar un artista que fue, no sé, no es el kilómetro cero, porque Bill Haley lo que hizo fue acelerar el blues. Entonces ahí entramos en una discusión que no tiene, no tiene claro, terminamos en los campos de algodón. Claro. Y que seguramente hay mucho rock en los campos de algodón. Pero ¿qué quiere decir hay mucho rock? Hay mucha actitud, hay resistencia, hay sentido de pertenencia, hay cobijo por la música. Entonces... Sí. Me interesa particularmente saber cómo ves vos desde adentro toda esta movida del rock en lo que tiene que ver con tus amigos, tus compañeros de generación, la gente que te va a ver y eso. Sí, mira, nos está yendo a ver gente que bastante menor que nosotros. ¿Viste? Desde gurises de 15 a 20 años, por ejemplo, que cuando empezamos nosotros con Trovador Eléctrico, por ejemplo, que empezamos hace ya 10 años, tenían 5 años, 10 años, y no estaban en ese momento. Entonces se nota que hubo un momento que un poco lo decía Gonzalo, de que la juventud no se acercó al rock, o sea, fue como un periodo. Y ahora veo que están apareciendo estas personas. Nosotros siempre estuvimos con el rock. De repente nos encontramos con estos que son más chicos que nosotros, 10 años más chicos, te digo 15 años más chicos, 14 años más chicos, y encontramos la misma reacción con la música frente al entorno. Están cansados de lo que escuchan los compañeros de clase, ¿viste? Y entonces van a otro lado completamente diferente. Hay como mucho resurgir de lo que es, por ejemplo, el grunge, eso, ¿viste? Van para el lado Nirvana, o toda esa música tipo alternativa de los 90, de shoegaze, esas cosas, van para esos lados. Ruidoso, claro, ¿viste? Van para ese También lado. hay una movida hardcore, crust, muy fuerte, con gente muy joven haciendo esa música y buscando ruido. Sí, o metal de una, thrash metal, chao. Sí, pero yo lo veo más en el hardcore, crust, yo qué sé, la primera banda que me viene es Sociedad de la Medianoche, que es una banda increíble, explosiva, es lo que te pasa en la adolescencia, ¿no? Pero más allá de lo que nos pasa, o nos pasó a todos en la adolescencia, ¿por qué ahora hay ese resurgir de ese interés por el ruido? Yo creo en los que jóvenes, es el cansancio de tanto la música que está sonando en los bondis, en los compas de clase, en la tele, y de repente no te estás identificando con ese entorno y buscas como lo más contestatario ante eso, y va por lo que dice Gabriel, el ruido, ¿viste? Hay un pulso que tiene la música urbana, y ahora voy a lo formal, hay un pulso cansino. La música urbana tiene un pulso, y no lo digo peyorativamente, pero un pulso cansino. Sí, por supuesto. Un pulso bajo,
de baja. No tengamos miedo tampoco a decirlo, ¿no? Porque yo a No, veces no, pero veo yo que hay como una... no es peyorativo. Y No lo digo tengo- por vos, pero en general hay como una tendencia ya en esto ¿De políticamente de correcto? de la políticamente correcto, de decir, no, sin querer... No, pará. A ver. No, en eso estoy Yo- grande cuando tengo que decir Claramente, Gregorio, no digo Gregre. O sea, en está todos los claro. ámbitos lo digo claramente, a ver... Eso decilo vos, pero... Yo lo digo que es una música nefasta, pero en el sentido desde lo que es el paladar musical hasta lo que es técnicamente hablando. O sea. A ver, una letra de reggaetón y una letra de Poison están Pero no voy por cortadas con el mismo cuchillo. pero no voy por el hecho de no solo... Y es así. Y nos vamos... Lo que pasa es que una viene con Viru Viru y la otra viene con los Marshall pero... Sí, a mí Poison tampoco me gusta, pero Bueno, digo... ok, bárbaro, genial, me encanta. Pero a lo que voy, yo iba a una cuestión de pulso. Sos joven, biológicamente vibras de una forma y toda esa corriente musical es muy sexual, Sí. ahí prende, porque sos adolescente y estás prendido fuego. Entonces, el rock quedó envuelto en el enojo, perdió el baile, perdió el cortejo. Bueno, pero siempre hubo música para divertirse, entre comillas, y No la de música... ¿Eh? No la de Mickey Vainilla. No. Está. No, esa no. Pero siempre hubo música para divertirse, Sí, entre también lo comillas. diría. Ahora es más. O música para justamente desplegar otro tipo de emociones por ahí más físicas o más sensoriales, como quieras llamarle. Y Pero es lógico que los guachos quieran bailar. a ver, estaba Ilegales y Proyecto 1 hace 30 años, ¿no? Y estaba el General o Machito Ponce, que no hacían algo tan distinto a esta... Pero uno por ahí sabía el rol que ocupaba cada música. Hoy por hoy no parece estar del todo claro eso. Sí. Es como que la música hegemónica es la música que antes uno lo tomaba para la chacota, seamos sinceros. También hay algo como de En inadaptación. general. ¿Eh? En general. En general. Falo. ¿En qué sentido? Hay algo como inadaptación. Porque yo ahora estoy pensando en los gurises que no van a ir a ver. Y esos gurises, si van a un baile, no los dejan entrar. No importa que tengan 15, 16, 17, 18, 19. Por la ropa. Por la ropa, ellos se quieren sacar la remera, están sudados, no son hegemónicamente perfectos los que se buscan en ese baile, viste que las gurisas todas producidas, los gurises todo con la ropita cara, cosa. Bueno, pero es que están repitiendo, por suerte, en el buen sentido, lo digo, la vieja tradición del rock, ¿no? Un poco el rock era eso, por ahí rebelarse era ir al Clash y no ir a la Diosa, o no ir a la Claro. City, ¿no? O sea, por lo menos así lo sentía yo cuando era joven, donde decía, no, prefiero ir al Clash o los boliches del momento y no ir al boliche que estaba de moda, justamente porque era una actitud rock, ¿no? O sea, porque voy a tener, me voy a sentir más cómodo y va a haber gente con la que me identifico mucho más de muchos puntos de vista y van La a banda de pasar, sonido es y distinta. van a pasar una música que a mí me, ¿entendés? Entonces, y lo que está contando él, de algún modo, es justamente esa lógica que determinó al rock, ¿no? Creo yo. Eso de decir, no, voy a escuchar algo que no sea, digamos, el general, o sea, lo que escucho en el entorno general, voy a tratar de buscar o ponerme a eso, bueno, y a partir de ahí busco alternativas, por ejemplo, en el ruido, en el grunge, o sea, creo que el rock justamente también tiene que ver con eso, ¿no? En esa búsqueda de por ahí de ponerse en la vereda de enfrente, pero no de contra, sino como para no seguir ciertos rebaños, entre comillas, ¿no? Claro. Digo, También se ha abierto bastante, porque todo ese debate de si es rock o no es rock, y que cada vez el rock se vean más cosas, ha hecho que la mentalidad también nueva sea mucho más tolerante e inclusiva con las bandas que están tocando, por ejemplo. Nosotros armamos fechas con de repente una banda de nu metal, una banda de indie pop y una banda de stoner rock. Y de repente los gurises que están ahí están gozando la música de la misma manera. No es que, no, yo escucho Está solo buenísimo. stoner.
Y es porque ellos quieren el ruido, quieren eso, Claro. no quieren lo otro. Entonces van para ese sótano, ¿viste? Justamente iba a ir un poco por ahí, porque hay varias bandas por suerte, con gente nueva, como vos decís, con muchos estilos, y se puede como que pensar en que hay de repente algún nuevo movimiento al respecto. Sí, o sea que son estos gurises que te decía que tenían 12 años cuando la banda estaba empezando. Pero conforma un movimiento de bandas que arrastre gente. Yo creo que sí, que por lo menos en la escena que nos estamos moviendo, que por ejemplo mañana va a haber un toque que es bastante representativo de las bandas que se están moviendo. Y hubieron varios a lo largo del año también. Y son bandas que no responden al mismo género, ¿viste? Claro. Yo te puedo nombrar que, por ejemplo, Obelisco y Flor Saqueo son dos bandas que están sonando pila y que están arrastrando pila de gente, y Ningway también. Y son tres bandas de diferente estilo y de generación diferente, pero sin embargo con el mismo público. Claro, está buenísimo eso. ¿Cómo lo vemos los viejos? Esperanzado, yo por lo menos esperanzado. Porque por ahí eso que cuenta él, hace unos años no se veía o se veía como más lejano, y bueno, yo doy fe de lo que él dice, es verdad, se está surgiendo como una nueva, digamos, generación, y como una nueva alternativa, que es un poco lo que algunos pedíamos en cuanto a que el rock en algún momento se tiene que regenerar por un tema incluso hasta de lo que es la lógica vital, ¿no? O sea, no puede seguir subsistiendo, entre comillas, con las 7, 8, 9 bandas de siempre. O sea, tiene que haber un momento de regeneración. Bueno, tal vez ese momento se está gestando o está llegando, o por lo menos hay un envión que nos da cierta esperanza, por lo menos a mí. Yo lo veo como algo hiper saludable. Sí, totalmente. Es más, hiper saludable, y creo que no se le puede dar la espalda de nuestra parte, sino todo lo contrario, ¿no? Claro. Además está buenísimo la actitud rockera que tienen las bandas nuevas, porque no piden permiso. Sí. Totalmente. Sí, se nos ha cortado la fiesta, o sea, varias veces. Está como volviendo a pasar eso de que la policía viene o la intendencia y te la Eso termina. Una cosa que quiero agregar, y va de la mano con el pensamiento de Gonzalo, sobre lo cultural, lo histórico, lo social. Yo como músico me siento en la misión de inculcar cultura rock, ya que están estos gurises acá, y con mi banda hacemos de repente algún tributo a algo, ¿viste? Y Días de Blues, por ejemplo, para mí es una banda referencia, ¿viste? Uruguaya, los años 70, lo que hicieron, y hemos hecho temas de ellos, y hemos visto a los gurises haciendo pop con un tema de Días de Blues, y eso es algo que yo creo que si lo contamos a la gente del Día de Blues, y no nos pueden creer, por ejemplo, ¿viste? Claro. O el otro día hicimos un tema de Black Sabbath, Warpig, y un muchacho que había tocado en otra banda, tenía 18 años y se salió toda la letra. Eso fue increíble. Sí, el rock sigue conectando generaciones, ¿no? Estamos hablando, como dice, de música de los 70, de blues, y bueno, es una forma de reciclarlo y llevársela a los jóvenes, ¿no? Sí. Pero esa transmisión generacional, para mí es fundamental, tiene que existir sí o sí, ¿no? O sea, si bien no se puede estar anclados en el pasado, sí tiene que haber obviamente una lógica conexión, ¿no? O sea, que él sepa de la existencia de Día de Blues, no sé, del Flaco Barral, de un Gabriel Brickman incluso, ¿no? O sea, es una forma de que el rock también se mantenga vivo, ¿no? Lo que no quiere decir que debamos estacionarnos únicamente en una época y que lo último que hayas escuchado sea Los Estómagos, ¿no? O sea, ahí creo que está la clave, en que se dé esa regeneración, pero casi que de manera natural, ¿no? O sea... Claro, basado en una búsqueda, ¿no? Sí, porque sí. estamos, o la gente en general por lo menos está muy acostumbrada a lo que manda la tele, yo qué sé, lo que escucha.
El Pero rock lo que tiene él un hizo- componente trotskista de revolución Sí, dígalo usted, permanente, ¿no? sí. Tiene ese componente, no, más allá de lo ideológico, el rock tiene está en revolución permanente. Porque cuando el rock se vuelve, es como que el rock hierve cuando es contracultura. Cuando se sale al mundo, se desarrolla y llega al gran público, el propio rock lo mira como diciendo, te vendiste, mainstream, esto, que está buenísimo que suceda, pero a la vez, muchas veces hay una cultura, y pasa mucho por lo político, sobre todo en nuestro país, que si el rock, y hay una definición acotada de lo que es rock, porque no vamos a meter la mano debajo de la tierra y a buscar en el inframundo, que es donde nace el rock, ese inframundo. Nace en el inframundo de la gente que tiene ilusión, que no es que ya está manteniendo un estatus de banda mainstream, no, quiere con una canción cambiar el mundo, provocar sensaciones, hay algo en un estado puro en ese underground, en esa cultura subterránea, en esa contracultura que hace que el rock haya generado cambios y a la vez se conteste a sí mismo. Tiene una tesis, genera su antítesis, se sintetiza, tiene mucho se puede aplicar hasta el concepto marxista de entender la historia a entender el rock, porque el rock tiene su historia y tiene sus desviaciones, entre comillas. ¿Quién es uno para decir se desvía? Lo que no puede es caer en esa actitud de todo tiempo pasado fue mejor, porque ahí está muerto, porque lo que va a venir no es rock, no llega a lo que fue. Eso es una actitud muy fascista. Está bueno disfrutar de los discos de Black Sabbath, está bueno disfrutar del primer disco de Black Sabbath, disfrutar de la época de Bon Scott con AC/DC, pero si pensásemos así no habría chance de nuevas bandas, no habría chance, no estaría, es la lógica de lo muerto. Entonces todo lo que surge, como todo lo pasado fue mejor, no habría lógica de hacer rock. Nos quedamos con lo que ya fue. Viviríamos en un concepto de restauración musical y de las formas anteriores. Si llevásemos ese modelo a lo político, es fascismo puro. Bueno, pero lamentablemente muchas veces se ha caído un poco en eso, ¿no? El rock busca... No digo de parte de... no quiero generalizar, pero hay como una tendencia siempre a reivindicar lo pasado desde un tiempo a esta parte. Y Está mal. está mal, obvio que está mal. No está mal darle valor, no está tal- mal no, hacer un darle cover valor, a no. Día de Blues, está bárbaro. Claro, no, eso es lo que recién decía, que está perfecto. Esa regeneración lógica sí, pero estacionarse en ese pasado como lo último y lo más valioso que sucedió y no poder proyectar una mirada también hacia futuro. Bueno, Es es que- que el tango pasa eso, la música clásica también. Ujú. Bueno, el tango, digo, se ha mezclado mucho, pero por ejemplo apareció Piazzolla y me está haciendo algo medio raro. Incluso cuando presentaron esa canción, la de como la más conocida, Bailar por un loco, les tiraron monedas le marcaron la guitarra. Sí, estaba a corrompiendo el chutar. tango para algunos. Siempre a veces lo rupturista o lo distinto puede llegar a generar. O sea, desagrado claro. de los conservadores. Y la música clásica, lo que quería decir, por ejemplo, que se quedaron en eso también, digo, los intérpretes de Bach lo hizo en 1600 la música y bueno, ellos se dedican como a eso, a interpretar eso. Hay gente de todo palo, ¿no? Hay músicos de formación académica y de gusto por la música mal llamada culta, pero que buscan fusiones. Y yo creo que ahí está, ¿no? Porque si no, los blancos se casan con los blancos
los negros se casan con los negros y el rock se casa con el rock. Sí, No, nos yo perdemos no. un montón de cosas. No, Yo no. no. Y si eso Obvio es que rock, no. yo no No, soy no, rock. al revés. El rock Claro. es grande justamente por ese crisol, ¿no? De Es orgánico. Claro, de elementos y de influencias y de sonidos tan por ahí hasta distintos y que todos convergen en el rock. Por eso es que es un concepto amplio. ¿Por qué en las zonas obreras surgió la música más fuerte? Por ejemplo, ¿por qué en lugares del planeta que son más oscuros, fríos, surge esa música? ¿Por qué el grunge surge en Seattle y no surge en Alabama? Una locura. Es lógico que en Alabama no vaya a surgir el grunge, surge allá en el este, en el norte, una ciudad bastante complicada como Seattle, con problemas económicos. Suelo ver el documental de Nirvana cuando Sí, van, sí, sí. te va contando la historia. ¿Y qué música va a salir de ahí? Lógico. Ruidosa, depresiva, gritos, lamentos, totalmente diferente al Sunset de Hollywood, California. Entonces, es tan permeable la música, es una vibración más de una sociedad, de una realidad, de un momento, de un tiempo, ¿no? Los jóvenes van a vibrar, capaz que los jóvenes vibran por antítesis y dicen, ahora no quiero ver más caras enojadas, no quiero ver más fuck the system, quiero, no sé, cantarle a un culo y unas tetas. Estará bien, estará mal, cada uno sabrá, pero es parte de lo orgánico, ¿no? Del movimiento de las sociedades, los movimientos políticos, los movimientos económicos, la necesidad de fugar o la necesidad de comprometerse. Una sociedad despolitizada, una sociedad desconectada de lo que vive, una sociedad que viva en una nube de pedos va a reflejar una música, una nube de pedos, y va a haber un grupo que va a decir, vos, estamos en una nube de pedos, tenemos que denunciar esto. Pero como recién hablabas de dialéctica, siempre va a surgir la antítesis a eso también. Totalmente. Es que se necesita nosotros, ¿no? Gran herramienta. Sí, sí, sí. Gran herramienta. Un poco para ir cerrando, a mí me parece bárbaro que por lo menos haya un montón de gente que esté yendo a ver este rock, que cante, que grite, que baile, que se saque la camiseta, y que siga creciendo, ¿no? Ellos pinchan la napa freática, Ujú. porque es hacer la perforación y va a surgir esa gente que está buscando eso. Ujú. Y no importa si son muchos o pocos, me parece que es importante que estén, que sean, que se manifiesten. Y hay que hacerlo. Capaz que son más de los que sabemos y hay mucha gente que no se entera Sí. o no tiene el clic en el conector para decir voy, en vez de quedarme mirando Netflix, voy a ir a llenarme la cabeza de ruido Sí. un rato. Es que es difícil encontrar las escenas underground, ¿viste? Ujú. Porque no podés buscarlo en Google, no podés buscarlo en el mapa, no podés buscarlo en la televisión, en la radio. Ujú. Y las redes en realidad también es un engaño, porque las redes son redes, están tejidas según tu telegrama. Ujú. Entonces si no tenés un conocido que te lleve, o un conocido, no vas a llegar. Exacto. Y hay que hacer cosas para que esos conocidos cada vez sean más grandes y cada vez se conecten más, y con diferentes personas, diferentes edades, diferentes bandas, diferentes géneros. Nunca sabés cuándo la persona que va a ir a ver el grupo de pop en realidad no sabía que le gustaba el rock, ¿viste? Ujú, claro, sí, sí. O que sin gustarle le haya encantado lo que haces vos, lo que hacen otras bandas y quiere volver a ver, ¿no? Eso es muchísimo. Esa misma búsqueda que por ahí experimentábamos por tema generacional o porque las tecnologías eran distintas, lo que sea, pero no está tan alejada de la que plantea él, ¿no? O sea, te llegaba por ahí por intermedio de un amigo que te prestaba un cassette y decías, esto me voló la cabeza, ¿no? Bueno, hoy por hoy, a pesar de que tenemos toda una parafernalia tecnológica descomunal, sin embargo los caminos no parecen ser tan distintos, ¿no? En definitiva. Es difícil llegar. Porque- Es humano. Porque Grupos de en- WhatsApp que nos pasamos, en vez de pasarnos el cassette, nos pasamos un Claro. YouTube, pero a los efectos Sí, es lo mismo. La interacción termina siendo, Es tan complicado como antes, o más quizás, ¿no? en Porque- definitiva, la intención, digamos, premeditada de la búsqueda, ¿no? Sigue siendo lo esencial, o sea, el hecho de estar abierto a buscar. Si está esa intención,
ahí probablemente uno encuentre, digamos. Claro, tal cual. ¿Y la misión de Solo Rock en esto con los jóvenes cómo sería? Mirá, te agarré. No, Te- no. Tengo conversada una entrevista con Flor Saqueo. Yo creo que tenemos que Y ir. ahora le voy a invitar al señor para entrevista en marzo, o sea que va a salir antes de la entrevista que este. Yo creo que tendríamos que encontrar una forma con la revista de hacerse presente en los shows, aunque sea con volantes, con flyers, códigos QR, decir, acá está pasando, el rock que está pasando en este evento se sigue con información acá, pero la revista debería ir, me lo digo a mí mismo como parte del staff, debería ir con volantes, con flyers, con esa cabeza autogestionaria que tiene todo este núcleo de jóvenes. La revista debería ser en ese aspecto como ir a esa fuente, retroalimentarse no solo a nivel de generar contenido, sino ir a propagandear. Lo que hacíamos muchos años atrás cuando salíamos en papel que íbamos a vender a los conciertos, la revista. Está volviendo eso, el fanzine. Sí, sí, nosotros salimos Nunca dejó el fanzine, nunca dejó. Sí. Se transformó en e-zine, pero está volviendo. Y si vas a, yo qué sé, a los shows de hardcore, hay ferias donde se vende desde comida vegana hasta discos, vinilos, cassettes, pins, parches, fanzines. Me encantó tu idea, para la próxima te traigo un lote de volantes para que los repartas juntos por ahí. Y cuando vuelva a Montevideo y vaya a los shows, claro que sí, porque eso es parte de. Sí, sí. Eso es parte de. Es que sigue siendo un poco como decían también, ¿no? Boca a boca, porque las redes, es cierto lo que vos decís, queda en mi red, en tu red, y queda ahí. Y lo que uno tira al espacio en YouTube o Spotify navega entre miles de Y los otras algoritmos cosas. no son casuales, aparte, ¿no? Están ya muchas veces, siguen una lógica, siguen un orden, o sea, hay que de algún modo imponerse a ese algoritmo en el buen sentido, ¿no? Exactamente. Es que creo que nos hicieron creer que era ese el camino y de repente hoy se demostró que ya pasó un tiempo que en realidad subo a internet y no lo ve nadie. Claro. Y en realidad tenés que ir a la calle. Sí, para que sí, te- sí, tal cual. Un álbum, y con esto mi última intervención, cuando sacamos el disco de Radical, el disco se terminó un 28 de diciembre y el álbum debía salir ese año. Entonces, el lanzamiento, hoy se considera que un lanzamiento debe ser lanzado en las plataformas. ¿Qué quiere decir eso? Todo el paquete Spotify, YouTube, bla, bla. Eso lleva un proceso administrativo de 15 días. Por lo tanto, el disco no iba a salir. Lo lanzamos en Bandcamp. Es una plataforma. Formalmente, nadie dice que el lanzamiento debe ser a través de. Tenía que ser lanzado tal día. Bueno, 29 de diciembre se publica en Bandcamp. Una plataforma alternativa, funciona muy bien para todo lo que es independiente, para todo lo que es Dish. Y a lo que voy es, bueno, uno también de donde se nutre de información o siguiendo determinadas corrientes. Si yo hubiese hecho eso y el disco perdía un año, porque se iba a lanzar 15 días después, iba a ser un disco del 24 y no del 23. Entonces, bueno, también informarse y ver que las reglas, que tan reglas son, o son meramente imposiciones de hecho, de facto, de marketing, mercadeo. ¿Qué tan importante sos que estés en Spotify? Es más importante lo que hacen las bandas nuevas, ir a Está- tocar. Más importante que toques y que tus Claro. canciones estén grabadas y estén buenas. Sí, claro, tal cual. Bueno, gente, yo les agradezco muchísimo esta charla, súper interesante. Muchas Capaz que gracias. seguiríamos no sé cuánto más. Todos los fines que vengo acá, así. Bueno, igual podés venir a ver los discos del Flaco, que Sí, igual nos encontramos un me montón de encanta. cosas. Así que, bueno. Maravilloso. Muchas gracias a los Gracias. tres. Y bueno, Gracias, vamos a seguir con más mesas. Más adelante. Muchas gracias.